Imagina que estás caminando por la calle, dándole vueltas a un problema del trabajo o a algo que te dijo un amigo. De repente, en el silencio de tu mente, te haces una pregunta. ¿Por qué habré dicho eso? Y entonces, ocurre. Una voz, con tu mismo tono pero con un matiz diferente, te responde. Porque tenías miedo de quedar mal, pero no te preocupes, mañana lo arreglas. ¿Te suena familiar? Esa conversación constante, ese ping-pong mental donde parece que hay alguien más ahí dentro contigo. A veces es un crítico feroz que te señala cada fallo. Otras veces es un consejero sabio. Y, a menudo, es simplemente un narrador que no se calla ni para dejarte dormir. Muchos de nosotros crecemos pensando que estamos un poco locos por esto. ¿Es normal hablar solo?, nos preguntamos. Existe el mito de que la salud mental significa tener una mente en silencio, como un estanque en calma. Pero hoy, como psicólogo, quiero decirte que ese ruido es, en realidad, una de las herramientas más sofisticadas de la evolución humana. Nunca estuviste solo en tu cabeza, y eso no es una película de terror. Es la arquitectura de tu conciencia. Hoy vamos a descubrir por qué tu mente necesita esa voz para sobrevivir, qué dice la ciencia sobre quién es ese interlocutor, lo más importante, cómo puedes convertir esa voz en tu mejor aliada en lugar de tu peor enemiga. La primera gran revelación que quiero compartir contigo es esta. Tu mente no es un monólogo, es un diálogo. En psicología, este fenómeno se conoce como habla interna o discurso privado. Lo que tú experimentas como una voz que te responde no es una señal de que tu identidad esté fragmentada, sino de que tu cerebro es un órgano social por naturaleza. Incluso cuando estamos solos, nuestro cerebro simula la presencia de otros para procesar información. No es que hables solo. Es que tu mente utiliza el formato de la conversación, la herramienta más potente que tenemos para aprender, para organizar tus pensamientos. Esa voz que te responde es, en realidad, tu cerebro trabajando en equipo consigo mismo. Es la forma en que pasas de la emoción pura a la reflexión lógica. Sin esa voz, seríamos esclavos de nuestros impulsos inmediatos. Ella es la que pone orden en el caos de tus sensaciones. ¿Cómo es posible que sintamos que alguien nos responde dentro de nuestro propio cráneo? Vamos a asomarnos a la biología y la neurociencia detrás de este fenómeno. El área de Broca y el área de Wernicke. En tu cerebro, el lenguaje no es un bloque único. El área de Broca se encarga de producir el habla, mientras que el área de Wernicke se encarga de comprenderla. Cuando piensas, estas dos áreas se activan de forma casi idéntica a cuando hablas en voz alta. Lo fascinante es que, al tener un pensamiento, tu cerebro envía una señal llamada descarga corolaria. Esta señal le avisa a tu sistema sensorial. Oye, este sonido que vas a oír o sentir, lo estamos produciendo nosotros, no viene de fuera. Es la razón por la que no puedes hacerte cosquillas a ti mismo. Tu cerebro ya sabe que viene de ti. Con la voz interna pasa lo mismo. Es una simulación de entrada y salida de datos constante. La teoría de Vygotsky, de la fuera hacia adentro. El psicólogo Lev Vygotsky propuso algo brillante. Él decía que los niños pequeños hablan en voz alta mientras juegan, habla privada, para guiarse a sí mismos. Con el tiempo, esa voz no desaparece, simplemente se interioriza. Se vuelve silenciosa. Por lo tanto, esa voz que te responde es, literalmente, el eco de tus padres, tus maestros y tu cultura, mezclado con tu propia esencia. Es una herramienta de autorregulación que aprendiste de niño para no perderte en el mundo. La red neuronal por defecto, DMN. Cuando no estás enfocado en una tarea externa, tu cerebro activa la red neuronal por defecto. Es aquí donde vive tu narrador. Esta red conecta el pasado, recuerdos, con el futuro, planes. Esa voz que te responde es el bibliotecario de esta red, tratando de darle sentido a quién eres y qué vas a hacer a continuación. Si esa voz interna es tan útil, ¿por qué a veces nos hace sentir tan mal? Porque, como cualquier herramienta, si no sabes usarla, puedes cortarte con ella. Aquí tienes 3 pasos para que esa voz deje de ser un acosador y se convierta en un mentor. Herramienta 1. El distanciamiento psicológico, hablarse en tercera persona. Esta es una técnica con base científica muy potente. Cuando estés estresado, no te preguntes, ¿qué voy a hacer yo? Pregunta, ¿qué va a hacer tu nombre? ¿Cómo hacerlo? Si te llamas Laura, di para tus adentros, Laura, respira,
Has pasado por esto antes y sabes cómo resolverlo. ¿Por qué funciona? Al cambiar el yo por tu nombre, obligas a tu cerebro a activar los circuitos de la perspectiva social. Te tratas con la misma objetividad y compasión con la que tratarías a un buen amigo. La respuesta que recibas será mucho más racional y menos emocional. Herramienta 2. El filtro del invitado a cenar. A veces, la voz que nos responde es increíblemente cruel. Nos dice cosas que jamás le diríamos a nadie más. La técnica. Cada vez que esa voz te dé una respuesta negativa, imagina que esa voz pertenece a un invitado que está sentado a tu mesa. Si un invitado te dijera, eres un inútil, todo te sale mal, ¿qué harías? Probablemente le pedirías que se fuera o cuestionarías su mala educación. Acción. Responde a la voz. Esa opinión no es constructiva. Tienes algo que aportar que me ayude a mejorar. Estás estableciendo límites en tu propio territorio mental. Herramienta 3. El diálogo de escritura. Scripting. Si la voz está muy ruidosa y confusa, sácala al papel. ¿Cómo hacerlo? Escribe un diálogo en un papel. Tú haces una pregunta y dejas que la mano escriba la respuesta de ese interlocutor. Variación. Hazlo con la mano no dominante para la respuesta. Esto a veces ayuda a acceder a partes menos racionales y más intuitivas de tu mente. Te sorprenderá la sabiduría que aparece cuando dejas que el diálogo fluya fuera del cráneo. Es vital diferenciar el habla interna saludable de otras condiciones. Alucinaciones auditivas. Si sientes que la voz viene de fuera de tu cabeza, con una nitidez física, o si la voz te ordena hacer cosas que no quieres o te amenaza de forma persistente, esto no es habla interna. Es un síntoma que requiere evaluación médica o psiquiátrica inmediata. No hay nada de qué avergonzarse, pero requiere un enfoque diferente. Da y pensamiento en cascada. Si sientes que no es una voz, sino 10 voces hablando a la vez sobre temas distintos, podrías estar experimentando la hiperactividad mental propia del TDA. Aquí, más que diálogo, hay ruido. La solución suele pasar por técnicas de dopamina y estructura, más que por análisis psicológico. Rumiación depresiva. Si la voz solo sabe decir una cosa, nada vale la pena, y se queda atrapada en un bucle durante semanas, es una señal de que tu red neuronal por defecto está atascada. Aquí la terapia cognitiva es fundamental para romper el disco rayado. Quiero que te tomes un momento para respirar y simplemente escuchar. No intentes callar la voz. Solo nota que está ahí. Esa voz que te responde ha estado contigo desde que eras pequeño. Estuvo ahí cuando tenías miedo en tu primer día de escuela, estuvo ahí cuando te rompieron el corazón por primera vez y está aquí ahora, intentando ayudarte a entender este vídeo. No estás solo, y eso es un superpoder. Tener una voz interna que responde significa que tienes una capacidad infinita para la autorreflexión. Significa que eres capaz de evolucionar, de cuestionarte y de consolarte. No eres una víctima de tus pensamientos. Eres el director de una obra de teatro maravillosa que ocurre dentro de ti. Trata a esa voz con curiosidad, no con miedo. Trátala con compasión, como tratarías a una parte de ti que solo intenta protegerte, aunque a veces se equivoque de forma. Tienes el poder de reescribir el guión de esa conversación en cualquier momento. La última palabra la tienes tú. En resumen, hoy hemos aprendido que hablarse a uno mismo es un signo de complejidad cognitiva, no de locura. Esa voz es una herramienta de evolución social para organizar nuestra identidad. Puedes mejorar tu relación con esa voz usando el distanciamiento y el diálogo consciente. Reencuadra tu mentalidad. La próxima vez que te respondas al pensar, sonríe. Es tu cerebro siendo brillante, recordándote que siempre tienes a alguien de tu lado, a ti mismo. ¿Qué es lo más curioso o divertido que te ha respondido tu voz interna últimamente? Me encantaría leerlo en los comentarios, siempre que te sientas cómodo compartiéndolo. A veces, al externalizar estas voces, pierden su peso y ganan en sabiduría. Gracias por permitirme formar parte de tu conversación interna el día de hoy. Cuídate mucho y recuerda, nunca caminas solo mientras tengas tu propia voz para acompañarte. Nos vemos en el próximo vídeo.